Bienvenidos al diálogo esta mañana. Nuestro invitado, el ministro de Trabajo y Previsión Social, el ingeniero Carlos Madero. El sector empresarial y laboral en el país se ha visto imposibilitado por la actual crisis sanitaria que se está viviendo por el coronavirus. Cientos son las empresas a nivel nacional que actualmente no pueden pagar los salarios a sus empleados. En tal sentido, la Secretaría de Trabajo a su cargo anunció la semana pasada que las empresas afiliadas al régimen de aportaciones privadas RAP y de la Asociación de Maquiladores deberán acreditar las razones que les imposibilitan en el pago de salario a sus empleados para que puedan acceder a los beneficios que la ley de auxilio a las empresas y a los trabajadores por la emergencia del COVID-19. Además de acreditar esta imposibilidad de pagar sus salarios y con el fin de no dejar desprotegidos a los trabajadores, cada empresa debe acompañar una declaración jurada en la que se compromete a realizar el aporte correspondiente para financiar la aportación solidaria temporal. Para los trabajadores que se encuentran afiliados al RAP, la empresa hará una aportación de 2.000 lempiras. El resto, hasta alcanzar un gran total de 6.000, será cubierto con las aportaciones del RAP y el Estado. Hoy nos acompaña vía Sky para ampliar sobre estas acciones, decisiones que está tomando el Ejecutivo, el ministro de Trabajo, el ingeniero Carlos Madero, para despejar algunas dudas y responder a inquietudes de la población, que eso es muy importante, como lo hacemos, por supuesto, aquí en el diálogo permanentemente con nuestros invitados, que la gente consulta abiertamente y nuestros invitados responden. Ministro, primero, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Sí, muchísimas gracias, Jorge, por su invitación. Un saludo también al pueblo hondureño que pues, nos está sintonizando. Yo creo que este tema del coronavirus probablemente, sin temor a equivocarme, puede ser en la historia de Honduras el conflicto o el problema más grande de nuestra época moderna, porque atacar este virus solo hay una forma ahorita actualmente, que es el confinamiento, es quedarse en la casa, pero esta medicina también destruye sistemáticamente la economía, ¿verdad? Sobre todo en países pequeños como el nuestro, donde la economía no tiene, o sea, su forma de subsistir, tiene muchos cuentapropistas, por ejemplo, o muchas microempresas que viven del día al día. O sea, que yo lo que vendí hoy me sirve para sostener mi hogar en la noche, en el transcurso del día, y eso pues dificulta muchísimo más todavía cómo debe ser el comportamiento. Entonces, hemos venido estructurando una serie de mecanismos que traten de aliviar este periodo, también tomando en cuenta de que este virus vino para quedarse. No es un virus que va a desaparecer de la noche a la mañana, es un virus que va a circular, va a seguir circulando, y en cierta medida vamos a tener que aprender a convivir con él, ¿verdad? O sea, vamos a tener que ir haciendo, al lado de todas estas estrategias que cuidan los empleos, también una apertura inteligente. Hay unos países que también están utilizando estos mecanismos y tiene que ver con cómo poco a poco, con medidas de bioseguridad muy altas, podemos ver qué actividades económicas se reactivan. No todas las actividades económicas se pueden reactivar definitivamente, pero habrán algunas que por su propia naturaleza podrán entrar, por así decirlo, en una reactivación. Por ejemplo, el sector agrícola, que para cosechar, para sembrar, hay mucho distanciamiento entre la población. El sector construcción, que uno va y, por ejemplo, mira la construcción de una carretera y puede ver que efectivamente esa construcción es, en cierta medida, genera un distanciamiento social, y así paulatinamente habrán otras. Ahora, sabemos y estamos conscientes que habrá muchas que no van a poder entrar en estos mecanismos. Por ejemplo, el sector maquilador es uno de los más afectados
igual que el sector turismo. Podemos decir que son los dos sectores que generan la mayor afectación ahorita en el momento, porque por un lado el turismo está totalmente cerrado, o sea, nadie ahorita está pensando en salir de vacaciones y por un periodo va a ser así. Igual el sector maquilador es un sector de que ha sufrido mucho, sobre todo porque los contratos de Estados Unidos han paralizado. Recordemos que como esto es una pandemia mundial, Estados Unidos también está en toque de queda y la economía estadounidense mueve, por así decir, los hilos mundiales de la economía de muchos países, incluyendo el de Honduras. Y esto va a afectar, definitivamente. Yo creo que tenemos que prepararnos, porque una cosa va a ser el ataque a la pandemia y otra cosa es las consecuencias económicas después de la pandemia, que se prevé una recesión mundial de todos los países, de todas las economías, desde las grandes hasta las pequeñas, porque la pandemia tiene esta característica que, claro, a veces uno está en la casa y dice, bueno, a mí no me va a pegar, pero en realidad este virus es sumamente contagioso, ¿verdad? Rápidamente contagioso, y su única prevención es la más segura, estar en casa. Ministro, como habíamos anunciado que iba a estar usted acá, ya hay muchísimas preguntas, pero me llamó poderosamente la atención cuando usted apuntaba: nadie está pensando en su trabajo en irse de vacaciones, pero va a tener que ser así. ¿Qué podemos interpretar de esta declaración que está haciendo en este momento? Eso me refiero al sector turismo, ¿verdad? O sea, el sector turismo se encuentra cerrado, ¿verdad? ¿Y por qué decimos que el sector turismo es uno de los sectores más afectados? Porque, como les decía, ahorita mientras el sector turismo esté cerrado, probablemente nadie va a ir a hacer una reserva de hotel, ¿verdad? Sí. Casualmente por la pandemia. Entonces, a eso me refería, ¿verdad? Porque es un sector que genera muchísimo empleo en el país, genera casi 250,000 puestos de trabajo, pero que tiene una afectación sumamente grande. Probablemente habrán unos comercios que el día que podamos salir de la pandemia se reactiven más rápido, pero no el caso del sector turismo. El caso del sector turismo va a ser mucho más lento, probablemente el sector maquilador también va a ser lento por las características de los sectores, ¿verdad? Y eso va a complicar mucho la economía. El turismo tiene la gran bendición que es un sector que derrama muchísimo, derrama en los chiquitos, derrama en los restaurantes, derrama en un montón de lados, y ha sido uno de los sectores fuertes en Honduras, pero también hay que entender que va a ser uno de los más golpeados ahorita. Ingeniero, dice la consulta: ¿existe el temor en una gran cantidad de empleados en este momento? ¿Existe un temor de despidos injustificados y en forma masiva por reducción laboral? Que la gente dice, bueno, te tenés que ir a costo del salario, de vacaciones. ¿Realmente cómo va o está trabajando este tema la Secretaría de Trabajo y solicitudes, por ejemplo, si tienen de empresas, de los trabajadores, que están indicando que en su centro de trabajo les están diciendo, por ejemplo, que se vaya de vacaciones? Bueno, aquí es un punto muy importante. Recordemos que no sabemos exactamente cuándo va a terminar el confinamiento. No va a terminar esta semana, se los anticipo, ¿verdad? No es un tema que el toque de queda va a acabar ahorita, ¿verdad? El toque de queda va a seguir, porque la pandemia en Honduras no ha llegado ni siquiera a su primer pico, está arrancando, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, lo que eso prevé, ya tenemos solicitudes de suspensiones de trabajo. Quiero decirle que estamos superando ya las 120,000 solicitudes de suspensión, ¿verdad? Muchas de estas empresas acogidas a la ley del aporte solidario, casi 102,000 de estas empresas, más o menos, sus trabajadores están acogiendo este aporte. Siempre tenemos más o menos unos 18,000 y pico de casos de trabajadores donde el empleador ha decidido no entrar en esta ley, sino que aplicar una suspensión normal.
¿verdad? Entonces, esas características se dan porque esta ley de aporte solidario lo que hace es que aunque el trabajador se suspenda, hay una aportación. Si el trabajador es afiliado al RAP, por ejemplo, hay una aportación del Estado, hay una aportación del RAP y una aportación del empleador, por eso se llama aporte solidario. Si trabaja en las maquiladoras, también hay una aportación del Estado y hay una aportación de la empresa. Entonces, siempre juntando los 6.000 lempiras durante el periodo de suspensión, que creemos que va a andar entre 2 a 3 meses máximo, ¿verdad? Pero que son realidades y que también tenemos que estar preparados. O sea, yo creo, Jorge, que definitivamente el coronavirus va a generar desempleo. Eso es una realidad aquí, en cualquier país del mundo va a ocurrir. Ya Estados Unidos, miramos las proyecciones que puede llegar hasta 40 millones de desempleados, ¿verdad? Honduras no va a ser la diferencia, porque una cosa es ahorita, que estamos en medio de la pandemia, y otra cosa va a ser el momento que se reactive. Los mercados nacionales y los mercados internacionales van a estar colapsados, así que es probable que el momento de volver otra vez la economía un poco a funcionar no va a funcionar igual. Yo creo que es importante mencionar que el mundo no va a estar igual después de esto. El mundo va a estar totalmente patas arriba, por así decirlo, ¿verdad? No va a ser igual porque no vamos a reaccionar igual. Ayer miramos la caída más grande del petróleo en muchísimos años. Eso era impensable, ¿verdad? Y está ocurriendo. Igual va a ocurrir con muchos sectores productivos. Así que yo sé que muchos trabajadores están preocupados. Ahorita tenemos abierto para consultas en el Facebook también, y vamos a tener unas líneas especiales que vamos a aperturar, estamos aperturando esta semana, de atención de teletrabajo para los trabajadores que están en diferentes empresas, porque efectivamente se pueden cometer violaciones laborales estamos en este periodo, pero también hay que entender que hay algunas situaciones que van a ocurrir con ciertos empleadores, sobre todo en temas de suspensión. Todavía este mes que pasó, muchas empresas pagaron, y yo quiero felicitarlos porque muchas pagaron los salarios, algunas no lo hicieron, pero en su mayoría sí. Pero estamos llegando al punto toral, ya esta semana lo empezamos a ver en la Secretaría, porque ya esta semana empezamos a recibir cualquier cantidad de solicitudes de suspensión, ¿verdad? Y eso pues genera una tensión en el mercado de trabajo, porque la gente empieza a pensar, bueno, ¿y cómo voy a hacer? Y si me suspenden, ¿cuál es mi condición? Entonces, se lo digo porque eso va a ser una constante ahorita. Hay una constante en los mercados de trabajo, y probablemente sí van a haber despidos. No creo que no vayan a existir, y yo creo que eso es mejor ser responsable, pero por los momentos lo que estamos haciendo es creando estos sistemas, y estamos viendo que la mayoría de empresas grandes van a entrar en estos mecanismos de alivio, y eso pues eso es gratificante, porque tenemos para atender unos 450.000 trabajadores bajo esta modalidad. Ingeniero Jorge Saravia pregunta, dice, ¿qué pasa con los empleados que estamos en Injupen con servicio civil? Los jornales, también hay necesidad de dinero. ¿Qué pasa con estos empleados? Bueno, en el caso de los empleados públicos se va a pagar los salarios comunes y corrientes, así que los trabajadores que están recibiendo sus remuneraciones normales pues seguirán normales, eso no pasa nada, eso más bien hay que dar gracias a Dios que tengan su remuneración. Sé que la Secretaría de Finanzas empezó a pagar los salarios de este mes, ¿verdad? Eso es un gran esfuerzo que está haciendo el Estado, casualmente por cumplirle a los trabajadores, ¿verdad? Porque en la medida que tanto sector privado como público pueden ir haciendo esto, sabemos que puede llegar un momento que esto se complique aún más, porque el Estado está requiriendo fondos para atender la pandemia también, y eso es la prioridad del Estado de Honduras, pero se está haciendo un esfuerzo. Así que en el caso de los empleados públicos, pues, hombre, mientras sigan recibiendo su salario, pues no pasa nada, todas sus condiciones van a seguir iguales.
Esta pregunta nos parece importante. Alexander Paredes, de San Pedro Sula, dice, mire, quiero seguir operando y pagándole a mis empleados. Soy microempresario, pero voy a tener problemas para pagar el 14º mes. Bueno, lo hace manera de pregunta, dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Se pregunta Alexander en este momento. ¿Aquí qué cabe, ministro? Bueno, aquí yo creo que hay que esperar ahorita, estamos apostándole a la apertura inteligente. La apertura inteligente lo que conlleva es la construcción de una serie de protocolos de bioseguridad dependiendo de la industria. Y en estos protocolos lo que se consigna es qué mecanismos de protección y salud en el trabajo se requiere de la empresa, tanto para sus colaboradores, sus trabajadores, para sus clientes y para los propios dueños de los negocios. Entonces, una vez que un sector tiene listos sus protocolos de bioseguridad para su aplicación, entonces se puede ir paulatinamente. No podría aseverar que sea esta MIPYME sea uno de estos negocios porque no lo sé, ¿verdad? Pero el sector puede empezar a operar sobre ciertas restricciones. De repente no es que van a operar con mucha normalidad. Yo creo que hay que entender que el tema de trabajo electrónico, pedidos electrónicos, de aquí en adelante va a ser una constante muy importante, porque ya, como le decía, el mundo no va a ser igual. O sea, ya tenemos que empezar a pensar que la forma de hacer negocio va a tener que cambiar drásticamente. Y en este caso de estos pequeños negocios, no va a hacer la diferencia. O sea, va a tener que ver si puede entrar en este proceso, como le decía, apertura inteligente. Si no entra en el proceso de apertura inteligente, porque vuelvo a repetir, lo más importante para el Estado de Honduras es la vida de la gente. Ninguna persona, ni de los suspendidos, ni de los trabajadores que puedan tener problemas, vale la vida de un compatriota hondureño. O sea, la vida no tiene precio, ¿verdad? Así que hay que entender que esto va a ser así, pero si entrase, repito, a una apertura inteligente, pues podría llegar a ocurrir, pero tiene que tener muchos protocolos. Estamos creando una fuerza de trabajo muy fuerte con la policía, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Trabajo, Secretaría de Desarrollo Económico, ARSA, que va a hacer auditorías y supervisiones para los que pudiesen llegar a entrar paulatinamente estas aperturas inteligentes, porque tenemos que garantizar de que nadie se le escape un pelito de estos protocolos. Recordemos que este virus tiene una capacidad de contagio tremendamente grande y por eso hablamos de este mecanismo. Igual haremos algunas revisiones territoriales, ¿verdad?, de cómo se comportan los territorios. Hay territorios en Honduras donde no hay coronavirus ahorita, ¿verdad? Y eso pues, podrá requerir de otro tipo de intervenciones que tienen que ver con territorios. Apartamos esta pregunta dándole seguimiento a lo que decía Alexander. Y ahora José Cárcamo dice, me quieren pagar el aguinaldo y me lo han anunciado en 3 partes. ¿Es legal eso? Pregunta José Cárcamo, que obviamente es un empleado, es un trabajador. Dice, me quieren pagar, me anuncian el pago del aguinaldo en 3 partes. ¿Es legal eso? Pueden haber arreglos para el pago del 14º mes de salario. Lo cierto es que hasta ahorita, hasta la fecha, si alguien tiene una parte del 14º, es lo que tiene acumulado hasta la fecha. Recordemos que esto se calcula de año a año, ¿verdad? Entonces, pero hay que ver también y tener cuidado en las formas. Lo primero es por qué se lo quieren pagar. Es lo primero que hay que preguntarse, ¿verdad? Si es que hay algún tipo de negociación. Ahora, es importante saber que lo fundamental ahorita es conservar los puestos de trabajo, ¿verdad? Yo creo que si existen algunos arreglos entre trabajadores y patronos que conlleven a conservar los puestos de trabajo, es importante revisarlo, porque si no es muy probable que se pierdan los puestos. Sí. Bueno, ministro, tenemos otras comunicaciones en el WhatsApp nuestro, en el Facebook y también en este instante que colocamos en pantalla también para que pueda respondernos el ingeniero Carlos Madero, ministro de Trabajo. Buenos días, yo tengo 11 meses sin trabajo y en el RAP tengo aproximadamente 5.900 lempiras. Mi pregunta es si puedo ir ya a Ban Rural o tengo que esperar hasta cumplir los 12 meses. Esto es de excedentes, la persona que nos ha llamado, dice, ministro.
Bueno, en caso de excedentes, creo yo que ahorita hubieron unas habilitaciones, pero con relación a la ley para preservar puestos. Si no tiene trabajo, creo que hay un mecanismo que establece el RAP de esos excedentes y efectivamente tendría que esperar un mes, creo yo, para poderlo hacer. No estoy totalmente seguro porque no formo parte de la Junta Directiva del RAP, ¿verdad? Pero sé que existe el procedimiento y establecido el RAP para eso, pero ahorita la ley lo que sí hizo es poder anticipar parte de esto. Bien, otra consulta que colocamos en este momento también en pantalla, ahí está. Hola, buenos días al ministro y a Jorge. Quería saber si la empresa Lady Lee está haciendo las cosas mal, ya que a mi esposa el 12 de abril la llamaron y le dijeron que hasta el 15 le pagarían, que después ya terminaba el contrato laboral para ella. También le dijeron que en los próximos días, desde entonces, le enviaron al correo la cantidad de prestaciones que le tocarían y que se lo estarían depositando a la cuenta, que tampoco lo han hecho. No es decir, ni ha firmado despidos personalmente, la llamaron solo por WhatsApp y le hicieron saber todo eso. Quiero saber si ella debe aceptar el despido o no, porque para mí no está bien cómo lo están haciendo en esa empresa. Bueno, muy importante que los procedimientos laborales, ¿verdad?, tienen por su propia naturaleza, son muy apegados a derecho, ¿verdad? Y los procedimientos son sumamente importantes, ¿verdad? Yo no le puedo decir si debe aceptarlo o no, porque esa es una decisión de los trabajadores, pero en realidad eso sí lleva un procedimiento de notificaciones muy especialmente estructurado, así que hay que tener cuidado de que no se trate de violentar el derecho de las personas, y en todo caso, cuando se regrese a la normalidad, ¿verdad? Hay que presentar la solicitud que corresponde en el área de conciliación laboral de la Secretaría del Trabajo, ¿verdad? Porque es la unidad que conlleva tratar de tener arreglos sobre los patronales entre los trabajadores despedidos y el patrono en este caso. Sí, bueno, más comunicaciones, por favor, para que nos responda el ingeniero. Buenos días, quiero preguntar, ¿usted sabe qué pasará con empleados de aeropuertos, específicamente los que trabajan con aerolíneas? Estos no cotizan al RAP, solo al Instituto Hondureño de Seguridad Social, ministro. Bueno, ahí lo que prevemos, tenemos programadas algunas reuniones, me han estado pidiendo reuniones la gente de aerolíneas. Pero recordemos que vamos a tener que empezar a llegar paulatinamente, como les decía, a través de una apertura inteligente. No puedo decir que sea el caso de las aerolíneas porque sería irresponsable, no he visto nada. Sé que me han estado pidiendo algunas reuniones, probablemente las tengamos con las líneas aéreas, porque así como Honduras tiene cerrados vuelos, también muchísimos países del mundo los tienen ahorita, pero vamos a esperar a que las cosas lleguen a cierta normalidad. Eso no lo sabemos del tiempo todavía, pero sé que tenemos algunas pláticas pendientes con aerolíneas ahorita. Bueno, dice, buenos días, Lic, una consulta al ministro. ¿Será posible que los sindicatos suspendan el cobro de cotizaciones en todo este tiempo que no hay actividad por la cuarentena y la canasta básica se ha ido en alza? Bueno, pues yo creo que eso es algo que tienen que manejar internamente los trabajadores, ¿verdad? Sé que algunos lo están haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, las cotizaciones al RAP se han suspendido ahorita con esta legislación mientras está este problema, casualmente para darle más oxígeno a los trabajadores. Así que si existe un sindicato, ¿verdad?, donde están emproblemados ahorita, yo creo que perfectamente pueden llegar a hacer un arreglo interno, porque son los mismos fondos de ellos mismos los que ellos aportan, así que tendrá que pasar por un diálogo interno de ellos. Sí. Bueno, otra consulta, y realmente es impresionante, pero obviamente se quiere escuchar las respuestas del ingeniero Carlos Madero como titular de Trabajo y Previsión Social. Buenos días, estimado periodista y señor ministro. ¿Una empresa puede suspender solo a una parte de los trabajadores? Sí puede, se llaman suspensiones parciales, ¿verdad? Ocurren, yo quiero decirle, Jorge, que el mecanismo de suspensión es un mecanismo muy usado en Honduras, no solamente, probablemente las empresas que no les han tocado no lo han hecho, pero es un procedimiento, podemos decir, común dentro de la Secretaría del Trabajo,
¿verdad? No es un procedimiento extraordinario que ocurre muy pocas veces. Suele ocurrir en el transcurso de todos los meses muchísimas suspensiones. Claro, probablemente ahorita, por el motivo de que todo se volvió, hay un colapso en la economía, tengamos más suspensiones de las normales, pero no es que el procedimiento es nuevo, ¿verdad? Entonces, en este caso ocurren suspensiones parciales que puede pasar, ¿verdad? Que es cuando hay una imposibilidad de alguna parte de poder tener alguna operación con normalidad y otra sí, ¿verdad? Eso puede ocurrir, por ejemplo, a veces cuando la empresa entra a hacer negocios en línea o a vender en línea, o ahora por las redes sociales están vendiendo. Si usted abre su red social ya va a ver que le venden cualquier cosa en línea y se lo van a dejar. Eso es parte del acomodo que va a tener que ir pasando, Jorge, porque las empresas van a tener que ir innovando su forma de llegar a sus clientes, y una va a ser el comercio electrónico. En Honduras no le habíamos entrado mucho al comercio electrónico, pero ahora va a ser una constante, creo yo, de aquí en adelante. Y eso pues hace que algunas personas trabajen desde la casa y otras que tenían presencial en las empresas pues no lo estén haciendo. Diferentes empresas, ministro, han mandado, como dicen, de vacaciones a sus trabajadores. Lo que usted mismo ha dicho en este instante, lo fundamental al final es conservar el trabajo, porque esto es atípico. Nadie en el mundo estaba preparado para que una circunstancia de esta naturaleza ocurriera, y no digamos en países tan pequeños como los nuestros, en la región centroamericana. Entonces, sin que... Perdón. Le voy a poner el ejemplo de España. Por ejemplo, en el ejemplo de España tuvieron que hacer que toda la población por ley tuviese que agarrar vacaciones ahorita. Claro, porque era un tema de o se arregla algo en el mercado de trabajo o puede colapsar, ¿verdad? Entonces, sí. Cada país está tomando decisiones distintas, pero procurando que se conserven los puestos de trabajo, que es lo primero, porque de nada sirve que yo esté tratando de mantener mi puesto y no puedo hacer ningún arreglo, y lo que va a ocurrir es que cuando termine la pandemia ya no tenga trabajo. Sí. Bueno, mire, Omar Alemán dice, me quieren mandar de vacaciones y realmente a mí no me parece en mi trabajo. Creo que tiene que ver con lo que está apuntando usted, que ocurrió en España, que está pasando también en otros países, y al final, no es que uno no quisiera, bueno, si en lo personal también soy un asalariado, soy un trabajador, pero yo le digo, si a mí, por ejemplo, viene el ingeniero y me dice mañana, Jorge, y lo digo con Jorge, te tenés que ir de vacaciones porque la situación está bien complicada, pues hombre, con toda sinceridad yo agarro mis vacaciones, porque yo no quiero perder mi trabajo ahorita. Pero no sé, el caso de Omar Alemán, ahí cómo haría, o que no se quiere ir de vacaciones y dice que le están diciendo que se vaya. Mire, yo creo que aquí hay que tener discernimiento y sabiduría en estas cosas. Yo lo que le puedo decir es que la pandemia no va a terminar rápido, va a tener un tiempo para terminar. Nosotros hace un par de semanas hicimos una circular, casualmente, que cuando los trabajadores y los empleadores se ponían de acuerdo podían llegar a hacer arreglos en esta materia. Si la persona siente que va a perder su trabajo porque como les digo, la empresa no va a poder operar, yo creo que cualquier arreglo, siempre y cuando mantenga su puesto de trabajo, hay que recordar que esto es muy atípico, pero muy, muy atípico, probablemente único, y no sé cuándo volverá a pasar en la historia. Yo mi recomendación es, mire, trabajador, usted trate de llegar a arreglos para conservar su puesto de trabajo, porque esto se va a poner muy difícil, no va a ser algo fácil. Bueno, de lo que sí estoy seguro también, y lo digo, que nunca había visto en mis 58 años casi, que estoy ya por cumplir, una circunstancia como esta, y no creo volverla a vivir, ingeniero. Se lo digo, no creo realmente. No. Primero Dios, esto, Jorge, no ha ni empezado. Lo que pasa es que ahorita la población está en la casa. Y la población dice, bueno, me pagaron el salario, creo que a mí no me va a pegar, pero la realidad es que esto le puede pegar casi a todo mundo, ¿verdad? Y probablemente ahorita no lo miremos, pero dentro de un mes, oiga bien, dentro de un mes o un poquito más de un mes, o un mes, una semana, va a ver que esto va a estar color de hormiga. Claro, ¿verdad? Entonces, claro. Ahorita la gente no lo mira porque dice, hay tantos casos, dice la gente, allá en San Pedro Sula,
o hay 2 casitos en mi departamento, pero si es que el nivel de contagio del coronavirus es tremendamente elevado, así que no hay que confiarse. Confiarse es un error ahorita en estos momentos. Además, ministro, mire, usted apuntaba algo con mi esposa, con mis hijos, con mis nueras que están en la casa, los nietos en este momento, lo conversamos constantemente. Miren, el problema que se está viviendo no estamos ni experimentando ni el 10% de lo que viene en los próximos meses. Porque usted lo dijo, mucha gente y una gran mayoría está en su casa y recibe el salario. ¿Qué va a ocurrir en la siguiente quincena cuando las empresas ya no puedan cubrir la gran mayoría? 1. 2, cuando se encarezcan muchos productos. 3, cuando se incrementen desafortunadamente, pero va a ser una realidad, hechos violentos en el país. Cuando la necesidad de la población, por más que entreguen bolsas solidarias el gobierno y por más que haga, no va a poder llegar a toda la población, por más que se haga. Entonces, cuando experimentemos verdaderamente en los próximos meses, allí vamos a vivir el verdadero problema. Pero en ese instante, aunque sea poco, la gente está recibiendo su salario en casa y no está gastando en transporte, no gasta en combustible, no sale la gran mayoría. Entonces el problema, estoy y lo comparto al 100% con usted porque lo hemos conversado a nivel de familia, el problema que estamos viviendo vamos a experimentarlo muchísimo mayor cuando vengan más casos ya confirmados del COVID, cuando vengan, porque van a venir, cuando vengan más personas muertas que van a venir. O sea, uno quisiera, ministro, que no fuese así, pero en la práctica es imposible realmente y tenemos que enfrentarlo todos. No, y mire, hay realidades. O sea, uno empieza a ver con mucha preocupación el Valle de Sula. El Valle de Sula está prácticamente, se va a empezar a salir de control, ¿verdad? Ahí es donde uno dice, bueno, mire, y también tiene que ver con la idiosincrasia de la población, ¿verdad? Hacemos toques de queda, normalmente hacemos restricciones y muchísima gente no le para bola, ¿verdad? O sea, no toma las precauciones y eso va a tener consecuencias porque al final de cuentas la enfermedad se propaga muy rápido. Entonces, lo digo esto porque no tomamos en serio cuando se dice quédese en casa. Uno mira cualquier cantidad de gente, usted va a la pulpería y la gente cuesta que tenga las medidas de distanciamiento. Poco a poco ha ido la población entrando, pero cuesta todavía mucho porque, como le digo, la gente piensa que no le va a pegar. Así es. Entonces, lo mira como muy lejano, pero en realidad en el cortísimo plazo va a ocurrir. Por cada persona infectada pueden haber hasta 1000 después, ¿verdad? Entonces, como le digo, la gente no ha dimensionado todavía la capacidad de propagación del virus. En otra consulta estamos conversando con el ministro de Trabajo, el ingeniero Carlos Madero, y aprovechamos, por supuesto, porque mucha gente, estoy seguro, quiere hacer sus consultas. Buen día, una consulta: si la empresa no está inscrita al RAP, por ende, ¿el colaborador no será beneficiado con este apoyo de auxilio de los 6.000 lempiras? Por los momentos ahorita estamos buscando otro mecanismo para los no afiliados al RAP, porque claro, en el caso de los afiliados al RAP hay una aportación de 3 sectores. Hay una aportación del RAP, una aportación del empleador y una aportación del gobierno. Yo creo que a partir de hoy el RAP va a tomar una dimensión que antes nadie la había considerado. El RAP yo creo que vamos a tener que fortalecerlo porque el RAP se va a convertir, creo yo, en el gran seguro de desempleo de Honduras, ¿verdad? Yo creo que es una institución que ha sido muy bien manejada y es probable inclusive que de esta pandemia saquemos un tema de fortalecimiento del RAP, porque el RAP, ahorita que los hondureños lo ocupan, entonces ya la gente está diciendo realmente gracias a Dios porque tenía el RAP, ¿verdad? Pero ha sido una institución que ha costado que la gente entrase a aplicar a ella, ¿verdad? Que pueda cotizar, pero creo que después de este problema el RAP va a tener que ser obligatorio para bien de todos los hondureños, porque es el que nos genera este tipo de posibilidades a las empresas. Otra consulta. Los trabajadores. Correcto, ministro. Otra consulta que planteamos en este momento: buenos días, trabajo en el área de ventas y el 95% de mi salario es por comisión. La empresa está cerrada hace más de un mes y los negocios también. ¿Qué derechos tenemos si no podemos producir y ganar?
¿Qué debería hacer la empresa ya que no nos han comunicado nada? Bueno, si no le han comunicado nada es porque su relación laboral sigue existiendo, así que hay que dar gracias a Dios porque eso ocurre en primer lugar, ¿verdad? Yo no puedo decirle qué puede hacer usted, porque aquí el que tiene el sartén por el mango es el empleador, y si el empleador está y le está dando salario es porque está queriendo mantenerle el puesto, ¿verdad? Pero este es el tipo de empresas que pueden llegar a una suspensión o a una terminación de contrato, ¿verdad? Así que lo que hay que estar muy pendiente de lo que pueda pasar, hablar con su empleador, comunicarse con él, cómo mira la situación, porque va a pasar, como les decía, yo creo que hay que felicitar al sector privado. La mayoría de empresas hizo un gran esfuerzo por pagar sus planillas este mes que pasó, ya tenemos más de un mes de cuarentena, ¿verdad? Pero va a llegar un momento que por la propia baja de ventas no va a poder ser así. Yo creo que hay que empezar a entrar en la realidad de que no estamos en vacaciones ahorita, sino que estamos en medio de una pandemia. Sí. Bueno, antes de la pausa, otra comunicación, por favor. ¿Por qué no se nos da el salario correspondiente a las vacaciones, no del 14º salario a los empleados públicos, que nos deja bajo salario neto? A los empleados públicos se les está pagando su salario común y corriente. O sea, no tiene nada que ver el tema de las vacaciones en este momento, ¿verdad? Sino que se está pagando su planilla conforme lo establece su planilla mensual. Así que ahorita los empleados públicos no tienen ningún problema, gracias a Dios, ¿verdad? Lo quiero dejar bien claro porque ha habido mucho movimiento en temas de empleados públicos. Si los empleados públicos ahorita se les está pagando normal, ellos no son parte del conflicto todavía. Ya. ¿Cuándo le pagan al empleado público común? ¿Hay alguna fecha, ministro, o algunas secretarías pagan en una fecha y otras en otra? Normalmente se empieza a pagar el 20 de cada mes, pero ahorita la Secretaría de Finanzas ya empezó a pagar. Hay unos que pagó el lunes, otros ayer, otros hoy, así está pagando. Recordemos que también la caja del Estado no está igual que antes. Así como las empresas están dejando de vender, el Estado también está dejando de percibir impuestos por el propio cierre. Este es un tema cíclico, o sea, un tema muy profundo, porque claro, al momento que la economía se deprime, también el Estado se deprime porque el Estado vive de los impuestos de la población. Bueno, gracias, ministro. Nos va a permitir, por favor, una brevísima pausa. Tenemos muchísimas consultas y quisiéramos, por favor, que nos las respondiera a los amigos televidentes, radioescuchas y a quienes también están conectados a través del Facebook. Estamos, bueno, en Roatán. Me gustaría, saludos al ministro, dice, bueno, en Roatán, en los Estados Unidos, en Houston, Texas, en Miami, que tenemos bastante audiencia, son compatriotas, estoy seguro que siempre están conectados con nosotros. Una pausa breve, regresaremos con el ministro de Trabajo y Previsión Social, el ingeniero Carlos Madero. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por continuar en sintonía de Hola Honduras. Para usted que se encuentra en su casa, yo en este momento les traigo una excelente información. Jabón de tocador DK12, el balance perfecto para el cuidado de tu piel. Elimina virus y bacterias con jabón de tocador DK12. Elimina virus y bacterias lavando tus manos por 20 segundos con jabón de tocador DK12, el balance perfecto para el cuidado de tu piel. Elimina virus y bacterias lavando tus manos por 20 segundos con jabón de tocador DK12, el balance perfecto para el cuidado de tu piel. Roberto Salinas en San Lorenzo Valle, Sandra Ramos, San Pedro Sula, Alexis Cárcamo en Nueva York, un compatriota que nos está viendo también en este momento, enviamos saludos cordiales. Alex González nos pregunta si se retransmite en una emisora, le decimos que sí, en la 92.5, tanto en FM, en la zona central, como en el sector norte del país. Y tenemos una consulta aquí, ministro, dice, ¿qué futuro le ve al programa de trabajadores migrantes temporales en Estados Unidos? Bueno, mire,
hemos venido trabajando muy de cerca antes de la pandemia con este programa, ¿verdad? Realmente estaba muy alentador. Yo creo que lo primero que vamos a tener que esperar es qué pasa con la economía estadounidense, si se va a abrir, cómo se va a abrir, qué es lo que va a ocurrir en Estados Unidos, porque Estados Unidos seguramente, como lo están haciendo todos los países del mundo, va a priorizar en primera instancia su alimento, ¿verdad? Y eso significa muchos trabajos en el área agrícola, ¿verdad? Que son los que mantienen, los que producen, ¿verdad? La comida para Estados Unidos. Así que eso puede llegar a ser una ventaja también en determinado tiempo. Ya vimos que la semana pasada, creo, esta semana, salieron un par de instrucciones que tenían que ver con los trabajadores del sector agrícola, y eso iba dirigido a que pudiesen seguir manteniendo sus trabajos para producir en el agro. Entonces, habría que ver cómo se desenvuelve. Ahorita hay mucha incertidumbre de lo que va a pasar en los países y yo creo que hay que tener paciencia. Yo creo que la parte agrícola, que es donde tenemos puesto el trabajo, puede ser una de las grandes ventajas que podamos llegar a tener, pero hasta el momento hay que esperar porque eso depende cómo está el comportamiento de la pandemia. Miramos ayer y antier que el presidente Trump dijo que iba a dar una orden para los temas de inmigración, ¿verdad? Y eso afecta también este tipo de programas, pero yo creo que es muy prematuro todavía para saber qué va a pasar con lo mismo. Bien, correcto, ministro. Más comunicaciones en este momento que estamos recibiendo consulta de nuestros amigos televidentes, radio escuchas y que están en el Facebook también. ¿Qué va a pasar con las maquilas que no cotizan al RAP, ministro? Bueno, hay maquilas que no cotizan al RAP. En el caso del sector maquilador ya se previó efectivamente que pudiesen llegar a tener este beneficio de los 6.000 lempiras, pero ahí solo va a haber aporte del empleador y del gobierno. Nosotros vamos a aportar 3.500 lempiras y 2.500 lempiras el patrono para entrar a este mecanismo. Ya el sector maquilador tiene muchísimas suspensiones, ¿verdad? Eso es importante que se sepa. ¿Por qué? Es decir, ¿están trabajando en el rubro que ustedes habían conversado con ellos en confecciones, por ejemplo, de mascarillas, de todo eso? ¿O por qué realmente cuando dice que la suspensión en el sector de maquila no es tan significativo como podría ser, por ejemplo, o es en otro rubro? El sector de la maquila está generando confección de mascarillas y instrumentos o indumentaria médica, pero no es todo, son pocas plantas, o sea, hay que hacer la anotación que son pocas plantas, ¿verdad? Creo que es un área de negocio en la cual Honduras va a poder entrar porque nos vamos a volver especialistas en estos temas, pero igual no va a abarcar la totalidad de la maquila. Esas creo que probablemente lleguen a unas 16 plantas o más, ¿verdad? Pero siempre va a haber un nivel de suspensión bastante grande en el sector. Bueno, vamos a aprovechar porque tenemos muchísimo. Alejandro Canizales desde Choluteca, Juanita Murillo desde Comayagua, saludos al ministro, pero coloquemos por favor, compañeros, unas 3 preguntas en forma continua, a ver si el ministro nos podría también responder. Buenos días, don Jorge, reciba mi saludo. Asimismo quiero hacer una consulta al ministro Madero. Si necesito hacer una denuncia contra una empresa, ¿a dónde debo ir? Y si está todo cerrado. Le escribe Marta Irías. ¿Alguna denuncia contra una empresa, ministro, dónde se puede hacer? Ahorita vamos a colocar en el portal web de la Secretaría del Trabajo, creo que antes del viernes va a estar ya un sistema de recepción de denuncias de inspección, ¿verdad? Sí. Porque no podemos dejar nosotros a la población ahorita sin una atención, y también tenemos un equipo de inspectores que está por teletrabajo resolviendo las diferentes solicitudes que tengamos. Si ustedes van a la página de Facebook de la Secretaría de Trabajo, ahí inclusive van a estar inspectores, hay un equipo contestando qué se tiene que hacer, y vamos a oficializar las denuncias en vía electrónica. Ok. Otras consultas, por favor. Coloquemos consultas en este momento. Sí. Dice, me estoy acogiendo al programa de aporte solidario, al RAP. Están exigiendo para desembolso el empleado que tenga una cuenta en algún banco para su desembolso, y no todos los empleados tienen cuenta bancaria. ¿Cómo haría para el pago el gobierno y el RAP? Esta es una consulta desde San Pedro Sula. Si no tiene cuenta de banco, ¿cómo se hace en ese caso, ministro? Hay que ir a abrir una cuenta de banco.
aquí la transparencia va a ser la que va a normar en este tipo de programas. O sea, si no la tiene, pues ahorita que le toque su número de identidad, mande a su trabajadora que la vaya a aperturar porque la transferencia va a ser electrónica. Okay. Eso es muy importante porque le va a llegar directo al trabajador y yo vamos a tener un portal web donde vamos a ir poniendo todas las transferencias, a qué personas van, ¿verdad? Esos montos para que todo sea electrónico. Sí, bueno, dice Víctor Gabriel Barrientos Paz, ministro, ¿qué sucederá con las personas de maquilas que cierran operaciones y cómo quedamos con el Instituto Hondureño de Seguridad Social si solo hay derecho por 2 meses al seguro? Bueno, ahorita hasta el momento no tenemos anuncio de cierre de una maquiladora, ¿verdad? Claro, estamos muy pendientes porque puede llegar a pasar, o sea, no podemos ocultar de que el problema, como le decía, la industria maquiladora hondureña exporta a Estados Unidos, el mercado más grande del mundo, ¿verdad? Y cuando Estados Unidos está en toque de queda, eso pega directamente al sistema maquilador. Nosotros estamos muy pendientes, monitoreando mucho la maquila para prever de que no pueda pasar. Yo creo que la apertura inteligente va a ser uno de los pasos que tenemos que ir dando. Ya sabemos que el sector maquilador es uno de los primeros que empezó con los que están confeccionando mascarillas. Si nos funciona bien en mascarillas, probablemente podamos pasar a otro sector del mismo sector maquilador, ¿verdad? Con estos protocolos muy estrictos, pero son cosas que pueden venir y son probabilidades que hasta el momento no podemos saber si van a ocurrir o no, pero que se mira afectado el mercado maquilador es una realidad. Colocamos, compañeros, más consultas para el ingeniero Carlos Madero en este momento, que nos responde muy amablemente. Buenos días. Para las personas que estamos suspendidos, que no se cotiza en el RAP, ¿qué tipo de ayuda o incentivos van a generar ustedes? Sí, bueno, ahorita estamos buscando un mecanismo de transacciones electrónicas también que probablemente vaya a estar listo en el transcurso de la semana, ¿verdad? Para ayudar a aquellos que no cotizan al RAP. Y aquí vuelvo otra vez, esto nos va a dejar una gran enseñanza que en adelante el RAP es fundamental, que coticen patronos y empleadores porque se convierte en los momentos de prueba como el que estamos viviendo ahorita, en la pieza fundamental de la estructura para mantener a nuestros trabajadores en Honduras. Bien. Más consultas, por favor, colocamos en este instante. Buenos días, Jorge. Saludos. Mi pregunta, en este alivio temporal, ¿a partir de cuándo empieza? O mejor dicho, a partir de qué fecha comienza este alivio temporal, ministro? Bueno, este alivio temporal está aprobado desde el 3 de abril. Ya ahorita las empresas a partir de este lunes empezaron a meter solicitudes. Ya tenemos muchas solicitudes, ¿verdad? Nosotros dimos el comunicado este fin de semana porque ya tanto el RAP como la Asociación Hondureña de Maquiladores ya tienen las estructuras y procedimientos listos. Así que esperamos que en el transcurso de la siguiente semana ya vamos a poder tener probablemente algunos pagos o transacciones referentes a este alivio. Pero lo primero que hay que hacer es, la empresa tiene que solicitarle al Ministerio, ¿verdad?, de Trabajo, incorporarse a esta actividad, o sea, querer ser parte de la ley, ¿verdad? Y eso nosotros emitimos una constancia que es la que se lleva al RAP o la que se lleva a la Asociación de Maquiladores según corresponda para aplicarle a los trabajadores este alivio. Bien, otra consulta. Responde el ministro. Hola, buenos días. Quiero hacerle una pregunta al ministro. A mi hija le mandaron un comunicado que quedaba suspendida sus labores por 4 meses. Ella trabaja en una maquila de la colonia Kennedy sin goce de sueldo. La estaban pagando, pero ahora no tiene derecho a su 14avo. Bueno, hay que ver si esta maquila entró en el alivio solidario, es lo primero que hay que identificar. Sé que hay varias maquilas que ya lo están haciendo. O sea, ayer, por ejemplo, creo que sacamos al menos unas 25 maquilas, creo en su mayoría, que estaban en este proceso. Hay que esperar si entraron en el alivio solidario la empresa, no lo sé, ¿verdad? No tengo la base ahorita en la mano. Pero sí entró probablemente en las siguientes semanas o lo que resta de un par de días, ¿verdad?
podrá entrar en este mecanismo de alivio solidario. En relación a su 14º mes de salario, ese se tiene que pagar en proporción, es un derecho irrenunciable, así que el empleador tiene que pagárselo, pero probablemente se lo irán a pagar en junio, ¿verdad?, cuando le corresponda. Sí, bueno, pongamos entonces, porque es increíble la cantidad de consultas que tenemos, unas 3 para que el ministro nos responda, por favor, en forma continua. Buenos días, ¿cómo es que las empresas están suspendiendo contratos? Si estas están cerradas, ¿no hay que seguir un procedimiento? En Yudecanahuati suspendieron a los trabajadores. Pregunto yo, ¿por qué no otorgar vacaciones? Bueno, y creo que eso es lo que se ha hecho o que se pretende hacer con algunos empleados en algunas empresas. Buenos días, empleados por contratos, ¿les van a renovar? El mío vence en el mes de junio, trabajo en el gobierno. Lean mi mensaje, por favor, dice. Aquí, ministro, la gente que trabaja, que tiene por contrato. Bueno, buenos días, mi consulta dice la siguiente, la suspensión por 120 días. Si esto continúa, ¿pueden volver a buena pregunta, ¿pueden suspender por más tiempo, ministro? Bueno, por el orden, en la parte, las suspensiones al final son decisiones de los empleadores por su imposibilidad de trabajar. Lógicamente, si yo pudiese hacer de que pudiesen llegar a acuerdos entre las partes, entre trabajadores y empleadores, para que estos días que tienen se los paguen por cuenta de vacaciones o algo, sería lo ideal, sería lo mejor. Como les decía, hace 2 semanas, miren cómo es la vida, que sacamos una recomendación para que existiera y la gente se alertó, ¿verdad? Pero nadie, yo creo, en ese momento mencionaba que iban a venir esta cantidad de suspensiones, ¿verdad? Entonces, es un tema, y aquí yo creo que también es una lección en el COVID. Estas instrucciones o sugerencias que da la Secretaría del Trabajo es casualmente para que no se pierdan puestos de trabajo, y hay que entender lo que así es. Ahora, puede ser que las empresas se sometan a la ley o a la ley esta de alivio, o puede ser que no. Esa es una decisión individual de cada empleador. Eso no lo podemos nosotros presionar. Sabemos que el que va a querer ser solidario con su gente va a tratar de entrar a la ley, pero también tenemos algunos 18,000 trabajadores suspendidos que están entrando en una suspensión común y corriente, y eso ya significa que la empresa no está dispuesta a ser solidaria en este aporte que tenemos acá. Eso ya depende de la condición de cada empresa. En relación a la persona que escribió de los puestos por contrato, pues todavía no lo sabemos, ¿verdad? Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo en la medida que existan más trabajadores, aunque sean públicos, recibiendo ingresos. Para nosotros es mejor porque mantiene la economía. Entonces, por eso es que estamos pagando las planillas del sector público, ¿verdad? Porque para nosotros es importante que ese flujo de efectivo no se pierda, porque si de por sí el sector privado está complicado, no digamos que el sector público también complique estas cosas, pero hay que esperar. Yo sigo diciendo, hay que tener paciencia. Esto no está en su peor fase, está ni siquiera en la fase de arranque, podemos decir, está ahorita, y hay que ver cómo se va a complicar. Yo creo que no hay que dejar de preocuparse, porque esto puede ponerse muy difícil. Sí, va a ser bastante complicado. Yo creo que una frase que usted utilizó casi al comienzo de la entrevista: no va a terminar rápido esta pandemia, y aquí debemos de mentalizarnos en esto. Uno siempre procura ser positivo, propositivo, pero también no podemos esconder la realidad, ministro, y esto es bastante complejo, y en una economía tan débil como la nuestra tenemos que tomar todo tipo de prevenciones a futuro como familia. Los que somos jefes de hogar, los que estamos al frente de nuestras familias, darnos cuenta que la situación va a ser muchísimo más difícil en los próximos meses que lo que estamos enfrentando en este instante. Más comunicaciones, por favor, con el ministro, el ingeniero Carlos Madero, que nos responde a las consultas que están planteando nuestros amigos televidentes, radio escuchas, y que están conectados también en Facebook. Buenos días, mi consulta es la siguiente. La suspensión por 120 días, si esto continúa, puede volverse... Bueno, eso ya lo habíamos... perdón, suspenderse... Esa no la contesté, se me olvidó contestarla. Sí, ministro. En el caso de las suspensiones, la ley establece solo 120 días, ¿verdad? No hay otro periodo que establezca legal la ley, ¿verdad? Esos 120 días son 4 meses. 4 meses. ¿Verdad? Yo esperaría que de aquí a ese periodo, como les digo yo, nosotros le apostamos a la apertura inteligente,
vamos a tener que aprender a vivir con el virus. Yo creo que tenemos que pasar del miedo a la aceptación, que tenemos que vivir con este fenómeno, pero esa aceptación también pasa por ser responsables. Y yo quiero decirlo totalmente claro, no vamos a poder venir y decirle a las empresas abran tal día, porque no va a poder ser así. Vamos a tener que ir evaluando poco a poco aquellos que se pueden, a algunas que no se pueden. O sea, por ejemplo, el sector construcción, la gente nos preguntaba la semana pasada, ¿y por qué la ferretería? Casualmente es porque la ferretería necesita estar abierta para que el sector construcción pueda funcionar, y el sector construcción por su naturaleza tiene distanciamiento social, o sea, su propia función. Entonces nosotros estamos identificando aquellos trabajos que pueden garantizar el distanciamiento social, y eso a través de estos protocolos poder ir implementándolo. Bueno, gracias a Xiomara Hernández, Cano Isaac Calix, Mario Vázquez, conectados, y con Milton Robles, muchísimas personas con nosotros en este momento, pero entendemos que estamos concluyendo, abusando del tiempo aquí del ministro en este instante, pero era fundamental que se respondieran algunas de las consultas que se plantean siempre. Dos interrogantes, por favor, antes de finalizar con el ministro, compañeros. La empresa Grupo Williams corrió todos los empleados y según ellos por 3 meses. Después abrirán, pero nos despacharon sin goce de sueldo. El gobierno hace nada, dice, por ayudar a la clase trabajadora. Solo a los empresarios apoyan. ¿Ministro? Sí, bueno, no sabemos exactamente cuál es el caso del Grupo Williams. Habría que ver si es la parte constructora o es otro tipo de las partes. Primero hay que establecer si en realidad fueron despidos o suspensiones. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque dependiendo la figura, como les digo yo, nosotros vamos a tratar de privilegiar la figura que mantenga la relación laboral. La suspensión como figura mantiene la relación laboral, y lo que hacemos es buscar, mientras está esta suspensión, cómo ayudar a los ingresos de las familias. Lo que trataremos de buscar siempre es que no sean los despidos la primera opción que tenga una empresa, porque esos trabajos es muy difícil que la gente los vuelva a retomar. Por eso este mecanismo de alivio solidario compromete también a las empresas que lo pueden hacer, pero habría que ya revisar el caso individual de un empresario, si ha ocurrido, qué es lo que está pasando. Una última consulta de nuestros amigos televidentes. Muy buenos días, señor Madero. Jorge Zelaya, por favor, oriénteme. Dice, soy una microempresario del rubro de la mensajería. He intentado tramitar el salvoconducto a varios correos y en todos me indican que no lo reciben por saturación. ¿Me devuelven los correos, por favor? ¿A dónde lo puedo tramitar? Hay 7 familias que dependen de la operación. He seguido cumpliendo con los pagos puntualmente, pero ya mis reservas están agotadas. Ayúdenme, por favor, ¿cómo lo puedo tramitar? Gracias. Desde que comenzó la cuarentena estoy en esta lucha. Muy bien. Yo creo que este tipo de empresas va a ser una de las empresas de los sectores que va a florecer, por así decirlo, ahorita en esta pandemia. Nosotros hablábamos con algunos sectores en la apertura inteligente y sabemos que todas las empresas que se dedican a mensajería y a repartición van a empezar a ser mucho más solicitadas. Pero cuando hablo mucho más, yo sugeriría que a esta persona que está pidiendo el salvoconducto pueda enviar y póngale en el titular que se dedica a este tipo de negocio, porque a estos negocios se les está dando prioridad, porque son negocios que soportan el envío. Y lo único que aquí sí yo sugeriría que las empresas de envío o a los que quieren entrar en este tipo de mecanismos, que como le digo va a ser la constante en este proceso, yo creo que los que se puedan organizar y crear una pequeña microempresa dedicada solamente al envío y que le puedan garantizar a la población que siguen medidas de bioseguridad, pues es una buena forma de agenciarse. Van a ser nuevos y como digo, que creo que van a ser una tendencia ahorita en la emergencia. Hay empresas que se dedicaban a este trasiego para productos para llevar, que han crecido el doble, el triple o 4 veces más ahorita, y probablemente crecerán todavía más con esta pandemia. Ministro, le agradezco muchísimo el que nos haya atendido, que haya respondido las consultas en forma directa de las personas que estaban muy interesadas particularmente en que lo hicieran. Finalmente, podríamos dar una cifra
de plazas laborales que se han perdido a causa de esta crisis que el mundo está enfrentando y que lógicamente nuestro país no es la excepción? Bueno, ahorita llevamos alrededor de unas 120,000 plazas suspendidas. Estas plazas todavía no son plazas canceladas, sino que los contratos están en suspenso. Miramos con muy buenos ojos que la gran mayoría de estas 120,000, casi el 80%, un poquito más, está entrando a esta medida de alivio, y yo creo que paulatinamente va ocurriendo. Es probable que esto llegue a los 450,000. Todavía el tema de desempleo no lo podemos medir, vamos a tener que esperar más tiempo para poder llegar a determinar cuántos puestos realmente se van a perder. Yo creo que ahorita las empresas están haciendo un gran esfuerzo por tratar de sobrevivir, muy difícil, pero como digo, los tiempos más complicados no han ni siquiera empezado, no han empezado. Entonces hay que empezar a prepararnos como sociedad. Vamos a tener que salir solos de esto. Todos los países están peleando por arreglar su problema, nosotros también tenemos que arreglar el interno nuestro, y tiene que empezar por empezar a hacer una cultura de cambio, lavarse las manos. Ya vimos que sacamos una comunicación que la mascarilla es indispensable para salir. Aquí necesitamos la ayuda de la población, no solo la policía. Los mismos pobladores tienen que empezar a señalar a sus vecinos que no están usando las normas de bioseguridad. ¿Por qué? Porque si no, ese vecino que yo lo permito que vaya en la calle, que no use mascarilla, pues simple y sencillamente ese vecino puede ser mi principal foco de contagio, y aquí tenemos que cambiar la cultura todos los hondureños. Ministro, una vez más, agradecido por habernos atendido. Gracias, ministro. Muchas gracias, a la orden para servirles. Gracias. El ministro de Trabajo y Previsión Social, el ingeniero Carlos Madero, que nos ha atendido esta mañana, y fundamentalmente las inquietudes de la población. Yo cerraría por sus palabras, por sus respuestas, que es mejor en este momento un regular arreglo en la empresa donde uno trabaja a tener un pleito y que se tenga que ir, porque así como está la situación, él mismo lo ha apuntado, esto está comenzando. Realmente, ¿cuándo va a terminar? Solo Dios lo sabe. Pero sí se colige de lo que está sucediendo, que vienen meses muchísimo más difíciles, y es fundamental, es importante que podamos mantener nuestras fuentes de trabajo. Por eso hoy más que nunca, a raíz de este problema que estamos enfrentando en el mundo, y que nadie estaba preparado para ello, el que estemos conscientes que tenemos que darlo todo y entregarlo con responsabilidad. Ese confinamiento, el cual estamos obligados por las circunstancias de la vida con nuestra familia, al momento de salir a las actividades, darnos cuenta que tiene que cambiarnos el chip. Definitivamente, el mundo era uno antes del COVID y el mundo va a ser diferente después del COVID. Una vez más, gracias al ministro de Trabajo, el ingeniero Carlos Madero, que nos acompañó en la entrevista esta mañana. Repetición de la misma hoy a las 11 en punto de la noche. Una breve pausa. Alejandra Rivera, Evelyn Sosa, Mairena continuarán hasta las 9 en punto de la mañana. De momento, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.